Continuamos entonces ahora presentando a quienes integran el próximo panel. Se trata de los doctores Fernando Toller, Alicia Pierini y Santiago Cantón. Los invitamos a subir al estrado. Expondrán sobre interés público, transparencia y libertad de prensa. Oficia como moderadora la doctora Liliana Habe. El aplauso para ellos. Adelante. Seguimos con el siguiente panel. Vamos a dar uso de la palabra al doctor Fernando Toller, doctor en Derecho obtenido sobresaliente cum laude por unanimidad por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. La tesis doctoral llevó por título Derecho a la tutela judicial y libertad de prensa. Ha recibido múltiples distinciones, entre ellas el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires 2002, Premio Joven Jurista 2001 de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, la condecoración Medalla Clovis Bevilacqua por la Facultad de Derecho de Universidad do Estado de Río de Janeiro y Diploma de Honor Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Dentro de sus obras públicas destacan las siguientes: Libertad de Prensa y Tutela Judicial Efectiva, obra laureada por el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, a la mejor obra jurídica editada originalmente en la Argentina. La interpretación constitucional de los derechos fundamentales, una alternativa a los conflictos de derechos y grandes obras. Titularidad de derechos y legitimación en el sistema interoamericano. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos y en especial al procurador Gabriel Asterloa, a la directora de la Escuela de Capacitación, a María José Rodríguez, con la cual me une una amistad de más años de lo que convendría confesar aquí, desde la niñez, y también es un placer estar aquí en este panel con Alicia Pierini y con Santiago Cantón. Con el último me unen varios años de encuentros y luchas, a veces en el mismo sentido y a veces no en sentidos contrarios, sino yo pidiendo y él concediendo en la Comisión Interamericana. No siempre concediendo, no siempre concediendo. Entonces, este panel sobre libertad de prensa y transparencia, a mí me toca hablar de libertad de prensa, interés público y arcana imperio, secretos de Estado, que es un tema relevante y muy trascendental y que puede ser dramático en algunos casos en las repúblicas y en nuestros países. Entonces, el primer punto, el central de libertad de prensa, interés público, arcana imperi, es que lo que justifica una información es que tenga interés público. Las informaciones que no tienen interés público son para el ámbito privado, pero no justifican toda la estructura de defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Algunas tienen un interés general, más bien escaso, otras tienen un interés medio, y hay algunas informaciones que tienen un interés máximo, sumo. ¿Cuáles son ellas? Todas las que tienen que ver con la actividad gubernamental y la información relativa al gobierno. La regla ahí es la inversa que con los asuntos privados. Hay un adagio romano que dice publica publice tractanda sunt, privata private. O sea, las cosas privadas hay que tratarlas privadamente y las cosas públicas hay que tratarlas de manera pública. Frente a esto se alza el paradigma de los arcana imperi, que es una frase de Tácito que la dice una vez en los Anales y 3 veces en la Historia de Roma, y refiriéndose a la época del Principado de Roma, al tema del poder público y el poder misterioso, la forma misteriosa de tomar decisiones en el Principado de Roma. La frase de Tácito tuvo bastante suceso y fue tomado por los teoristas políticos hasta ahora mismo para discutir la ética del gobierno en contra del utilitarismo. Un gobierno opaco, cerrado, donde no entra el sol,
puede ser en algunos puntos, entre comillas, más eficaz, en el sentido que no tiene que discutir las cosas, no tiene que dar cuenta, no tiene que consensuar y hace las cosas. Pero si nos manejáramos con eso, caeríamos en una ética del utilitarismo y en una ética de la dignidad de la persona y de la dignidad del sistema republicano. Entonces, estas cosas arcanas, que son muy reservadas, misteriosas, así se la dice el diccionario, recónditas, secretas, son en algún pequeño punto necesarias y en un enorme punto enormemente peligrosas si no se las confina exactamente a lo que es necesario en una sociedad democrática. Tenemos que recuperar en ese sentido, en toda esta área, la res pública, la cosa pública. Yo creo que es para felicitarnos todos que desde hace mes y algo tenemos una ley nacional de derecho de acceso a la información gubernamental, una ley que se dejó esperar demasiado tiempo, 200 años tuvimos que esperar para poder tener una norma que realmente ampare a la ciudadanía, para cumplir ese viejo deseo de que el pueblo quiere saber de qué se trata, donde la patria está basada sobre ese sillar, sobre ese fundamento, de que el pueblo quiere saber de qué se trata, y no solo quiere como una frivolidad, sino que necesita y puede y tiene derecho a saber de qué se trata. Y esto da como resultado el principio de publicidad de los actos de gobierno, porque es indudable que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que se decide y a conocer por qué se decide. En general, la gente sabe lo que se decide, más o menos. No está nada claro que logremos saber por qué se deciden las cosas, cuáles fueron las alternativas que se consideraron. Entonces, el ciudadano tiene, como dice la ley española de secretos, el principio general de la publicidad de la actividad de los órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos. Este principio de publicidad de los actos oficiales muchas veces, desde la Facultad de Derecho en adelante, se ve como un principio de que tiene que haber un boletín oficial, que las sentencias tienen que publicarse, tiene una página web donde uno puede buscar las cosas. Pero eso es apenas el comienzo del principio de publicidad de los actos de gobierno. Después está todo lo que está atrás. Por ejemplo, es admirable, no todo es admirable, pero sí esto es muy admirable, que la Corte Suprema de México tiene debates que son televisados, o sea, cuando están votando y discuten entre ellos, se televisa, a veces durante varios días, para una sola sentencia, todo el proceso de decisión. Me parece que ese nivel de transparencia es bastante encomiable y espero que esta ley sirva para abrir de alguna manera una nueva era donde los ciudadanos individuales, las ONGs, los medios de comunicación, los partidos políticos no estén recorriendo oficinas mendigando una información, recibiendo el silencio, recibiendo respuestas muchas veces absurdas a sus requerimientos, les son requeridas explicaciones de para qué quiere saber las cosas. Todo esto no es republicano, todo esto es lo contrario, todo esto es arcana imperi, todo esto es los misterios de los emperadores que gobiernan, que no tienen que tomar decisiones consultadas con el pueblo ni rendirle cuentas. Estamos en la vereda enfrente de la República. Enfrente a esto se alza la libertad de prensa y el interés público como justificativo de la libertad de prensa. O sea, toda la información que verse sobre hechos de interés general, que tenga trascendencia pública o alguna relación con el pluralismo político o la contribución a la formación de ideas o criterios de interés general, social, político o económico. Esas son las cosas que nos interesan a todos. Obviamente, no todo lo que interesa al público es de interés público. Sobre esto hay una sentencia, Lyon Laboratories, del año 84 de la House of Lords, donde Lord Griffin dice, finalizo con una palabra de cautela, existe un mundo de diferencia entre lo que es de interés público y lo que es del interés del público. Y una idea muy similar en la Corte de Estados Unidos, en el caso Time versus Firestone del 76, que dice, no se puede igualar controversia pública con todas las controversias que le interesen al público. O sea, lo que es meramente morbo, explotado por intereses comerciales de los medios, para que la gente, bueno, digamos, no tiene la fuerza, la dignidad del fundamento por el cual se ha reconocido desde hace 300 años la libertad de expresión,
como una libertad pública fundamental en un sistema republicano y democrático. Bien, el derecho a la información. El derecho a la información es el derecho que tiene toda la ciudadanía y cada uno de nosotros a informarse de estas cosas del Estado. El tema es que el derecho a la información, en términos generales, no tiene garantías para su efectivización, sino que es la filosofía que fundamenta la libertad de prensa. ¿Por qué la prensa puede ir, investigar, traer, difundir? En el fondo, porque se está subrogando en los intereses jurídicos de la ciudadanía. En el fondo es lo que en Estados Unidos se llama third party standing, o sea, legitimación en los argumentos de terceros, subrogación en los argumentos de terceros. Es una doctrina procesal interesante que no vamos a andar ahora. Pero esto está tan pegado en el tema de la libertad de prensa que ni siquiera nos planteamos que la prensa en general, cuando argumenta con los derechos de todos nosotros. Es una perfecta simbiosis de third party standing, donde vicariamente la prensa va a conocer lo que todos nosotros y cada uno no tenemos tiempo de ir a conocer, entonces profesionalmente se dedican a eso, y lo que justifica política, jurídica y moralmente la actividad de la prensa es satisfacer el derecho que tenemos todos de conocer. Pero el derecho de información, decía, en principio no tiene garantía salvo esta, pero hay una enorme garantía que ha ido creciendo desde la ley de Suecia, después de la ley norteamericana, la Freedom of Information Act, hasta llegar finalmente nosotros, casi último orejón del tarro, el mes pasado, a una ley nacional, federal, de acceso a la información pública, donde sí hay una garantía fuerte, donde hay una estructura de cómo obrar ese derecho para que los ciudadanos, las ONG, los medios, los partidos puedan acceder y pedir cuentas, no solo para preguntar qué se hizo, sino para preguntar cómo se hizo, por qué se hizo, qué alternativas se tuvieron en cuenta y cuál fue el criterio último de la toma de decisiones. Cuando la luz, dicen los ingleses, cuando la luz entra, donde falta la luz hay gérmenes, necesariamente. Cuando la luz entra es un muy potente foco de higienización y de cauterización de mal obrar estatal. Por tanto, hace falta contraposar un poder que es muy fuerte, y por eso hace falta que nosotros nos armemos con las armas de conocer, del control público que da la información que tengamos de la información gubernamental. En esto hay Bobbio de una conferencia sobre el futuro de la democracia, Norberto Bobbio, y decía: la democracia nació con la esperanza de proscribir para siempre el poder invisible y de dar vida a un gobierno cuyas acciones deberían ser realizadas en público, a la vista de todos. Y dice Bobbio: quien ha dado una justificación más convincente a la necesidad moral del gobierno en público fue Kant, cuando dijo: todas las acciones relativas al derecho de los demás hombres, cuya máxima no sea susceptible de publicidad, son injustas. Todas las acciones relativas al derecho de los demás, cuya máxima no sea susceptible de publicidad, son injustas. Y Bobbio se preguntaba: ¿y por qué dice esto Kant? Y dice, en pocas palabras, porque si uno no puede mostrar cuál es la máxima que guía su decisión, es muy probable que esa decisión sea injusta, sea ilícita y va a causar rechazo. Y por eso prefiere guardarse. Y dice, no significa eliminar toda reserva, pero sí significa que la regla es la publicidad y la excepción, restrictivamente considerada, tiene que ser el secreto. ¿Cuáles secretos? Bueno, los secretos están en el artículo 8 de la nueva ley nuestra, pero básicamente de lo que tiene que ver con el Estado, lo que tiene que ver algunas cosas de relaciones exteriores, cosas de defensa exterior y cosas de seguridad interior e investigación del delito. Junto a esto, privacidad, registros médicos que están en registros públicos, secretos comerciales industriales que están en poder del Estado, etc. Pero dirigiéndonos al tema de la transparencia estatal, algunas, no todas las cuestiones de relaciones exteriores, algunas, no todas las cuestiones de defensa, algunas, no todas las cuestiones de seguridad interior, algunas, no todas las cuestiones de investigación del delito. Es cierto que fiat informatio, el periad mundus, no sería un principio universalizable, porque si todos supiéramos todos, nunca se agarraría ningún delincuente, nunca se podría prevenir una bomba, nunca se podría defender o prevenir un delito o llevar a cabo una negociación internacional. Pero fíjense que esto implica muchas cosas. Por ejemplo, el 157 del Código Penal de revelación de secretos hay que verlo a la luz del principio constitucional de publicidad, donde dice que el funcionario que revelare cosas que deben permanecer secretas
son cosas que por ley razonable, no solo ley razonable deben permanecer secretas, porque hasta ahora hemos funcionado durante décadas, no vamos a llevar en los últimos años, décadas, donde el funcionario público tiene el poder omnímodo de decidir si te informa y considera que en principio no te debe informar nada. Entonces, hay que entender que ese principio del Código Penal del 157 solo es aplicable cuando un funcionario público reveló lo que razonablemente debe permanecer secreto, porque puede causar un daño importante a bienes privados o bienes públicos, y por eso merece ser secreto y no cualquier cosa que se le ocurra a cualquiera que es de secreto. Bien, para ir terminando, voy a constreñir un poquito más. Dos cositas. Fíjense que el principio de publicidad de los actos de gobierno no está explícito en la Constitución, pero se lo puede construir a partir del preámbulo, a partir del artículo 1, a partir del artículo 33 y a partir de la reforma del 94 del artículo 38. Preámbulo 1, 33, 38. Ahí están los 4 lugares donde tiene mejor sitio este principio, que en el fondo es un poco implícito. Bien, para cerrar. En las Cato Letters del año 1721, Thomas Gordon habla de que el poder es como el fuego. Calienta, quema o destruye de acuerdo a cómo es vigilado, provocado o alimentado. Calienta, quema o destruye. Es tan peligroso como es útil. Su única regla es el bien del pueblo. Pero como es capaz de violar sus límites, en todos los gobiernos buenos, nada o tan poco como sea posible debe ser dejado a la casualidad o a los humores de los hombres. Todos deben proceder por reglas fijas y establecidas. Tenemos una Constitución que aborrece el poder absoluto. Y por tanto dice, si el poder es como el fuego, hay que controlarlo, y hay que controlarlo con la información pública. Cierro con una frase de Madison, una carta de 1822 a su amigo Barry. Madison, coautor de la Federalista y autor de las 10 primeras enmiendas, entre otros la primera enmienda, que posiblemente es la norma sobre libertad de expresión y de prensa más consagrada, más famosa, quizás técnicamente no la mejor, pero sí la más famosa, dice lo siguiente: un gobierno popular, sin información popular o sin los medios para adquirirla, no es más que un prólogo a una farsa o a una tragedia o a ambas. Un pueblo que intenta ser su propio gobernante debe armarse a sí mismo con el poder que le da el conocimiento. Por tanto, libertad de prensa en aras del interés público para derrocarlos a cara imperi y que no volvamos nunca más a la oscuridad del secreto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Toller. Tiempo. Ahora vamos a escuchar a la doctora Alicia Pierini, abogada y escribana, Universidad de Buenos Aires, docente titular de 2 asignaturas en Maestría Gobernabilidad y Gestión Pública en Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Dirige la publicación Pensar Ius Aires del Poder Judicial de la Ciudad. Fue defensora del pueblo de la ciudad, diputada en la legislatura porteña, convencional constituyente de la ciudad en 1996, subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, presidenta de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, representante argentina en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, 1993, consultora de la OEA para Educación en Derechos Humanos en Guatemala, vicepresidenta del Congreso de UNESCO, 1996, en Montreal, Canadá. Autora de cientos de artículos y libros de su especialidad, recibió numerosas distinciones por su actividad relativa a los derechos humanos. Integra el claustro docente de la carrera de Estado de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La escuchamos, doctora. Muchas gracias, muy agradecida por estar aquí los minutos que tenemos, tan bien acompañada y con tanta asistencia. Para la próxima vamos a cortar un poco el currículum, porque eso lo único que muestra es que tengo un montón de años encima. Bueno, el tema del derecho a la información es el que ha estado presente en esta mesa y lo va a llevar adelante después el doctor Cantón, con lo que yo voy a tratar de tomar solamente un aspecto, porque lo que me han definido como tema es el derecho a la información veraz, o sea, la parte adjetivada del sustantivo información.
Y aquí hay que empezar por definir de alguna manera la diferencia entre verdad y veracidad, que no es una diferencia menor, porque la verdad remite a la congruencia, a la coherencia intelectual entre la realidad y lo que se dice. El tema de la verdad es la realidad. Y alguno que yo recuerdo con mucho respeto dijo que la única verdad es la realidad. Y también es cierto que el Papa, nuestro ex arzobispo Bergoglio, siempre nos decía que que la realidad es superior a la idea. O sea, la construcción entre la idea y la realidad, si la realidad es lo que prevalece, es porque la realidad realmente es una verdad. En cambio, cuando se habla de veracidad, lo que está en juego es el sujeto que dice. Y por eso, en la idea de el derecho a la información veraz, de lo que vamos a hablar es del sujeto, porque no podemos hablar exactamente de la información verdadera, puesto que la verdad siempre es una construcción continua y que se va modificando a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo nos preguntamos, tenemos que agregar que si hay un sujeto que tiene su derecho a una información veraz, tiene que haber, obviamente, un garante de ese derecho, y ese garante es el Estado, porque el Estado es el garante de todos los derechos, también de ese. Quiere decir que el primero que no puede dar información falsa es el Estado. Obviamente, si es el que tiene que garantizar además la veracidad del derecho de la información que extrae, la información que entrega. Esto nos hace pensar bastante. Por ejemplo, en los temas de estadística, y no me voy a referir al INDEC en particular, pero en los temas de estadística, la información veraz es esencial, porque la estadística no es solamente un entretenimiento matemático de contabilidad humana o de contabilidad de hechos, sino que es fundamentalmente una herramienta para todo otro esquema de trabajo y otros esquemas de construcción. Y cuando una estadística está adulterada, ya sea a propósito o por error, porque también hay que contar el error posible, esa estadística deviene no veraz. Lo contrario de veracidad es mendacidad. Si no es veraz es porque es mendaz. Pero también hemos tenido otras pruebas, otras variantes de información mendaz en el Estado. Voy a poner una en la que trabajamos en su momento, no me acuerdo si fue en la Secretaría o en la legislatura, y que tiene que ver con los legajos de los trabajadores que habían sido secuestrados y desaparecidos, pero que aparecían en sus legajos como cesantes. Al estar en el legajo como cesante, la información que daba el Estado ya era una información mendaz, mentirosa. Y por esa razón se hizo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé si en el resto del país, hicimos una modificación, una ley que ordenó la rectificación de los legajos de todos los trabajadores que por una u otra razón habían sido secuestrados, muertos o desaparecidos. De la misma manera ocurrió en los padrones electorales. La información del Estado no era veraz. Teníamos padrones con los desaparecidos adentro del padrón y con el domicilio del mismo lugar de donde había sido secuestrado en la oportunidad de la dictadura. ¿Qué hicimos? En ese momento tuvimos que recurrir a la doctora Servini de Cubría, que tomó a su cargo el tema, pero que no lo podía resolver directamente, sino que debía pasárselo al sistema electoral.
al Ministerio para que se modificara las planillas. Costó un par de añitos, pero al día de hoy los padrones electorales no contienen más a los que han sido probados como muertos, están fuera del padrón, y a los desaparecidos se los mantiene en el padrón porque nadie ha dicho que estén muertos. Los desaparecidos están en el padrón con un asterisco que dice Ley 23, Ley 24.321, Ley de ausencia por desaparición forzada. Eso es haber puesto veracidad en una acción de gobierno. Otras más nuevas, quizás, y diferentes, ha sido cuando miramos, y esto mezcla padrones con estadística, cuando hemos hecho censos en las villas de Buenos Aires. Particularmente voy a poner un ejemplo. El censo en la villa 1114, hará unos 3 años atrás. El censo, hay varios sistemas de censo, pero hay un censo interno que es el que se hace para la elección de los delegados de manzana. El censo para la elección de los delegados de manzana tiene un padrón. Ese padrón no tiene nada que ver con los demás padrones que tiene el Estado. Ese padrón es exclusivo para la elección del delegado de manzana. Pero este aquí, que uno mira el padrón cuando estamos haciendo una observación electoral y vemos, por ejemplo, que el 70% es de personas extranjeras. Algunas están votando con el documento legitimado en la Argentina, con los 900 y pico. Otros están votando con el documento boliviano o el documento peruano o el que sea. Quiere decir que tenemos una población que nosotros podríamos numerar estadísticamente muy distinta de la que hace la estadística del censo del 2010 o la estadística del padrón electoral, porque para estar los extranjeros en padrón electoral tienen que solicitar el ingreso, inscripción en el padrón. Entonces, cuando vamos a mirar la cantidad de votos que hubo, resulta que si yo cuento la totalidad de la población que me da el haber hecho el censo en territorio y lo que expresa el padrón electoral, no tiene ninguna relación en sí, tampoco tiene relación con la del censo del 2010. Y eso no es que sea una información falaz, ni que sea tampoco es una información veraz. Lo que pasa en estos casos es que hay dos miradas. La mirada en el territorio no es la misma que la mirada institucional. Entonces aparecen dos verdades diferentes. Es como dicen algunos de los filósofos también, es el dilema del vaso lleno o el vaso medio vacío. Son dos verdades contradictorias. Y lo del vaso lleno y el vaso vacío también marca que la cuestión de la verdad depende del enfoque y depende de quién la construye. Por esa razón la diferencia entre verdad, que es la realidad, y veracidad, que es el sujeto que lo mira o que lo piensa. Lo que sí interesa es saber que hay quienes están obligados a la información veraz. Particularmente voy a nombrar solamente 3 o 4 categorías. Una, los funcionarios notariales. Tienen obligación de verdad porque dan fe. La otra es la de los testigos, peritos o intérpretes. Tienen el deber de informar verazmente. Ya no es una opción la información veraz, es una obligación. Obligación que si afirmare falsedad, negare o callare la verdad, va a tener pena de 1 mes a 4 años de prisión, o si la causa fuera criminal y falsea contra el inculpado, irá de 1 a 10 años. Tenemos otras obligaciones de información veraz, por ejemplo,
en relación a los consentimientos informados, a la información que deben dar los médicos ante una intervención importante. Y por último, quiero dejar en claro que el tema de la información veraz, donde menos la vemos, es en el tema de los consumidores, los derechos de los consumidores a una información veraz sobre las cosas que van a consumir, sobre lo que compran. No solamente falta información en los temas graves, como este caso que tenemos ahora dando vueltas en los medios, de la chica que se puso un piercing y termina infectada y finalmente con una sepsia y muerta. Hay cosas más sencillitas, la traje ahora del kiosco. Acá, por ejemplo, la información veraz, que no es veraz, dice solamente la información nutricional de estos alfajorcitos tan ricos. No dice de qué son, solamente que están rellenos con dulce y bañados con azúcar. Pero sí dice los gramos, y cuando yo cuento en la información nutricional, la tablita esa que ponen de información nutricional, cuento los gramos, dicen que son 2 alfajorcitos, 50 gramos, pero cuando yo los cuento, a mí me dan 46 gramos, .4. Quiere decir que hay cosas que no están puestas. Y esto tiene que ver con la información ficta, con la información cortada, con la omisión de información y aparentemente una información veraz. Los consumidores tienen derecho a tener información veraz. Y esto no se lo podemos reclamar al Estado más que como subsidiario, para que supervise e inspeccione. Pero sí vamos a tener que hacer nosotras, las amas de casa, chicas, mirar bien dónde está, cuando compramos, dónde está la falacia, para no dejarla pasar. Para eso también sirve el derecho. Gracias. No dije la marca porque si no voy a tener un problema. Vamos a escuchar ahora al doctor Santiago Cantón. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abogado por la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Derecho Internacional en American University en Washington, D.C. Fue relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se desempeñó como director para América Latina y el Caribe en el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Trabajó como consejero político del presidente Jimmy Carter en programas de desarrollo democráticos. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes, muchas gracias también por la invitación y un honor compartir el panel con Alicia y con Fernando, que hemos trabajado en distintas oportunidades. Comenzar primero felicitando a Alicia por la presentación. Cuando fui relator de libertad de expresión, los problemas principales que tuve en varios países de las Américas era combatir la idea de información veraz. ¿Por qué digo esto? Porque la forma que se estaba trabajando era exactamente el contrario de lo que planteaba Alicia, que esa es la manera correcta de hacerlo. La forma que se estaba intentando hacer en muchas legislaciones de los países de América Latina, inclusive directamente en las constituciones, era poner información veraz en un sentido muy amplio, muy vago, de manera tal que podía ser utilizada para ir en contra de los medios de comunicación en distintas oportunidades. Y la forma correcta claramente es esa, pero siempre se buscó interpretarla de otra manera para intentar silenciar ideas que no eran compartidas por el poder. Voy a hacer brevemente porque creo que no tenemos mucho tiempo, una descripción de cómo ha evolucionado el derecho de acceso a la información en las Américas en general. Yo creo que es importante tener en cuenta ese contexto, que es el que gracias a eso hace un mes atrás, calculo, se aprobó finalmente aquí en Argentina la Ley de Acceso a la Información, y creo que es uno de los grandes avances que ha habido en los últimos tiempos. El sistema interamericano, cuando hablo de sistema interamericano me refiero principalmente a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema de libertad de expresión históricamente siempre ha sido importante, pero comenzó a adquirir relevancia
a partir de la década del 80, y se da en un contexto en que los países del Cono Sur comenzaban a salir de las dictaduras, y los países de Centroamérica estaban en el medio de sus conflictos armados internos, y desde el sistema interamericano se empezó a buscar indudablemente decisiones de la Comisión o resoluciones de la Comisión Interamericana, visitas de la Comisión Interamericana y decisiones o opiniones consultivas de la Corte Interamericana para precisamente fortalecer esa democracia naciente en el Cono Sur y tratar de impulsar más democracia en Centroamérica. Y vemos que muchas de las acciones que se tomaron a partir de los años 80 desde el sistema interamericano precisamente buscaban ese fortalecimiento del Estado de Derecho y de hacer una sociedad mucho más democrática en toda América Latina, para no volver al pasado y para poder salir de las guerras que estaban viviendo en Centroamérica. En ese contexto se da una de las primeras decisiones importantes, no es una decisión, pero uno de los primeros pasos importantes del sistema interamericano, con una opinión consultiva que es del año 85, es la opinión consultiva número 5, que es precisamente sobre libertad de expresión. Y ahí por primera vez se habla muy fuertemente por parte de la Corte del derecho a la libertad de expresión, y dice que el derecho a la libertad de expresión tiene una doble dimensión: derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte dice que tiene una doble dimensión. Obviamente la dimensión de decir lo que uno quiere, y después dice, pero hay otra dimensión, la dimensión de que las personas puedan escuchar lo que uno está diciendo, que puedan recibir la información que uno está dando, que en cierta manera también está desde ya en el artículo 13 de la Convención Americana. Esa primera decisión, que sigue siendo central en todo lo que está relacionado con libertad de expresión en las Américas, llevó a que paulatinamente el sistema interamericano comenzara a tener más y más involucramiento en temas de libertad de expresión, y Argentina tuvo un rol central también en eso cuando decidió hace unos años atrás derogar la ley de desacato. Fue en base a una decisión de una solución amistosa de la Comisión Interamericana en relación a Argentina, que le pidió a Argentina que derogue la ley de desacato porque estaba en contra de la libertad de expresión, y eso en primer lugar dio el paso a Argentina. Luego varios países de la región, aproximadamente 10 países de la región, derogaron la ley de desacato. Continuó el sistema interamericano con decisiones de la Asamblea General de la OEA a favor del acceso a la información, y finalmente también, gracias en cierta manera a Argentina, se crea en el año 1998 la Relatoría de Libertad de Expresión. Es en cierta manera Argentina porque el presidente Menem fue uno de los que impulsó la creación de la Relatoría de Libertad de Expresión conjuntamente con el presidente Clinton de Estados Unidos. Se crea esa relatoría. Argentina también tiene un rol importante. Los primeros relatores fueron argentinos. El primero tuve el honor de ser yo, y el segundo Eduardo Bertoni, también un abogado argentino que está haciendo un trabajo excelente en materia de libertad de expresión. Una de las primeras medidas que toma la Relatoría de Libertad de Expresión, y me correspondió a mí trabajar en eso, fue hacer la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de las Américas. Declaración de Libertad de Principios de Libertad de Expresión, que por primera vez consagra con fuerza el derecho de acceso a la información como un derecho. La Declaración de Principios, el artículo 4, pone el derecho de acceso a la información como un derecho. Eso lleva a que continúe la OEA, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana avanzando en el derecho de acceso a la información, y crean, o sea, por el año 2012, calculo, no recuerdo bien, una ley modelo de acceso a la información para todos los países de las Américas. Eso fue un impulso de la OEA conjuntamente con la Relatoría de Libertad de Expresión, y realmente tuvo un impacto muy fuerte porque varios países comenzaron a raíz de eso a impulsar ese acceso a la información. Argentina era uno de los países que constantemente desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pedía que sancionara una ley de acceso a la información, y lamentablemente no se pudo hacer hasta hace solo unos meses atrás. Y el otro paso importante, o sea, posiblemente el más significativo desde el sistema interamericano, fue una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra Chile, que es el caso Claude Reyes contra Chile. Ese caso es el primer caso de un tribunal internacional
que decide sobre el derecho de acceso a la información. Y es un caso de un proyecto grande de deforestación en el sur de Chile, que un ciudadano pide información sobre ese proyecto que era parte del Estado chileno, parte privado, y el Estado niega la información reiteradamente, ni siquiera da explicaciones, la niega, el caso llega a la Corte Suprema de Chile, tampoco se otorga la información, por lo tanto acuden al sistema interamericano y el caso llega a la Corte en el año 2006, se decide, y de ahí empiezan a surgir los primeros estándares interamericanos, que ahora voy a pasar a mencionar algunos, en beneficio del tiempo voy a ser muy breve, pero estándares interamericanos en relación al derecho a la libertad de expresión que van surgiendo del caso Claude Reyes y otras decisiones que ha habido en el sistema. El primero y fundamental es el principio de máxima divulgación. Creo que no hace falta explicar mucho lo que quiere decir ese principio, pero en términos más claros implica que las limitaciones a ese derecho deben ser verdaderamente excepcionales y tienen que estar previamente establecidas por ley y ser necesarias en un contexto democrático. Ese es el principio que se ha utilizado para la realización de la ley modelo y que en general se está teniendo en cuenta al momento de decidir de aprobar leyes de acceso a la información. En segundo lugar, toda persona es titular de un derecho sin tener que tener ningún interés en particular. O sea, toda persona tiene derecho a acceder a la información que está en poder del Estado sin necesidad de probar un interés individual, un interés específico. Cualquier persona, por cualquier tema, puede decir yo quiero esa información y no se la pueden negar. Esto también es uno de los principios que surge del caso Claude Reyes. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Obviamente los funcionarios públicos, pero no solamente los funcionarios públicos. Pueden ser empresas privadas que trabajan con fondos públicos. Pero también hay obligación, siempre que haya, en cierta manera, un interés público en este asunto, el Estado tiene la obligación de dar esa información. Disculpen que estoy yendo bien rápido, pero supongo que va a estar el miembro de la Corte, vamos bien todavía. Sí, esto tiene que hablar justo antes que sea el miembro de la Corte es medio complicado, pero bueno, vamos a hacerlo posible. Va a tener que respetar mi derecho a expresarme. Obviamente obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible, tiene que ser gratis, no se tiene que exigir, tampoco se puede pedir que tiene que dar una suma enorme de dinero para poder hacer fotocopias, porque muchas veces es la excusa. O sea, el Estado tiene la obligación de dar la información, sea como sea. Nuevamente es algo que haya algunas excepciones que siempre puede haber, pero son estrictas. Tiene que haber un recurso administrativo. Si se le niega ese derecho, tiene que tener un recurso administrativo que la persona pueda acceder. Y obviamente tiene que haber un recurso judicial idóneo. Otro aspecto importante es la transparencia activa que figura en la ley también aprobada aquí en Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cierta información que se tiene que hacer pública sin necesidad de que alguien lo requiera, ¿no? Estructura de una entidad, quiénes son los funcionarios públicos, nombre, apellido, número de documentos, sueldo, en fin. Hay cierta información que el Estado debe hacerla activamente. La transparencia automática, el Estado está obligado a otorgar esa información. Y el otro aspecto también fundamental, que se discute menos, pero que está adquiriendo cada vez más y más importancia a mi juicio, es el de la obligación de producir información. Muchas veces el Estado tiene información, pero no está analizada o agregada o desagregada de manera tal que permita al usuario saber ¿de qué se trata? La información que hay en poder del Estado, se puede imaginar, es un universo imposible realmente de medir bien y de entender bien. Entonces el Estado tiene la obligación de producir la información que quiere la persona en base a la información que tiene el Estado. Y esto es fundamental para el tema que también se hablaba Alicia de estadísticas, ¿no? Sin estadísticas no podemos tener... No podemos tener políticas públicas, porque lo que hacemos es adivinar, pensamos que las cosas son así, las hacemos, pero no tenemos una base científica para poder hacer políticas públicas. Y esas estadísticas, para políticas públicas, tiene que producirlas el Estado.
¿no? Cosa que realmente, y ahora hablo un poco de mi experiencia afuera de la Argentina durante muchos años y recién llegado, hay una, y no me refiero al INDEC, hay una ausencia enorme de estadísticas en general. Es muy difícil acceder a estadísticas porque prácticamente no existen. Están porque el Estado tiene la información, pero no las produce. Se mantienen ahí, se pierde esa información sin que el Estado las produzca. Yo creo que es un tema central si realmente queremos enriquecer toda la actividad que podemos hacer del Estado. Luego cosas obvias como actuar de buena fe, obligación de crear una cultura de transparencia dentro del Estado. Y fundamental, obviamente, si se va a basar en alguna de las excepciones que se dan, excepciones que varían, en general se habla del orden público, hay que tratar de ser menos vago en los términos que se usan, hay que ser bastante específico. Se habla del interés nacional muchas veces, que es el interés nacional, es difícil de definir, tienen que ser definiciones bastante estrictas y muy limitadas, y eso es lo que también se establece en los estándares. Creo que el paso que dio Argentina con la aprobación de esta ley de acceso, luego de años, y esto lo puedo hablar, porque me correspondía a mí desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insistir durante 10 años fácilmente con el gobierno de Argentina de que se apruebe una ley de acceso a la información. Se presentaron no sé cuántos proyectos, numerosos proyectos en el Congreso y nunca se logró. Realmente es encomiable que en unos pocos meses se haya logrado aprobar una ley de acceso a la información que tiene las garantías mínimas de que yo recién he mencionado. Creo, para terminar, los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos no solo ocurren, sino que crecen y se fortalecen en la oscuridad. Esa es la experiencia que todos los que hemos trabajado en derechos humanos durante nuestra vida. La oscuridad es lo que más facilita, pueden suceder a la luz lamentablemente también, pero en general sucede en la oscuridad. En este momento están torturando a alguien en una comisaría o una cárcel, eso lo pueden dar con seguridad. ¿Por qué? Porque ahí no sabemos qué está pasando. La transparencia, la apertura, el conocimiento de todo lo que pasa, una linterna alumbrando en todos los rincones del Estado, es esencial para que no haya violaciones a los derechos humanos. Es esencial para muchos aspectos, pero desde el punto de vista, obviamente, que me corresponde a mí, es fundamental si queremos tener verdaderamente una sociedad en donde se respetan ampliamente los derechos humanos. Muchísimas gracias.